En el Perú, hablar de salud pública en contexto electoral suele generar más expectativas que certezas. Aunque los candidatos presidenciales presentan propuestas sobre atención primaria, digitalización o cobertura universal, muchas veces estas iniciativas carecen de sustento técnico, indicadores claros o estrategias de financiamiento que garanticen su implementación. En un país con profundas brechas sanitarias y un sistema fragmentado, las promesas sin respaldo pueden terminar siendo insuficientes frente a los desafíos reales del sector salud. Por eso, en la columna semanal de La Contra, Stephanie Tafor, especialista en salud pública, analiza las principales propuestas de salud, explica sus limitaciones técnicas y detalla por qué conceptos clave como la atención primaria siguen siendo mal entendidos, afectando la viabilidad de las políticas planteadas. Bueno, en términos generales, las propuestas de salud pública reflejan un enfoque relativamente heterogéneo, ¿no? De cómo ven el sistema de salud, hacen bastante énfasis en la atención primaria, digitalización y reducción de brechas sanitarias. Asimismo, también adolecen de especificaciones técnicas o alineaciones con evidencia epidemiológica reciente. Siento que no se muestra estadística concreta. Si bien es cierto, los candidatos no son médicos, pero cuentan con un equipo técnico, o por lo menos deberían, quienes les pueden dar alcances e instruir para lo que vayan a comunicar, ¿no? No es el candidato per se, sino es también el equipo detrás, lo que se nota cuando habla el candidato, ¿no? Se destacan iniciativas como la priorización de medicamentos genéricos, la telemedicina, sobre todo por los candidatos que están con mayor puntaje de aprobación, por decirlo así, cobertura universal y seguir con la construcción de nuevos centros o establecimientos de salud. Sin embargo, este análisis independientemente señalan que al menos entre 26 de 36 planes carecen de indicadores cuantificables, estrategias de financiamiento puntuales o modelos de evaluación de impacto, ¿no? Este es un gran desafío por la alta carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles en el contexto post-pandemia. Los candidatos también abordan la atención primaria de la salud como eje prioritario para el descongestionamiento de los otros niveles de atención. Pero aquí hay un error en el que se sigue incurriendo, tal vez no un error, sino una mala interpretación o conceptualización, que es ver la atención primaria como el primer nivel de atención en salud. Y no es así, son dos cosas muy diferentes. La atención primaria es un enfoque que debe de ser el centro del sistema de salud, que es a lo que se apunta, ¿no? Un hospital de gran complejidad puede hacer atención primaria de la salud desde que hace promoción y prevención. Entonces, son dos cosas muy diferentes. El primer nivel de atención es una distribución más técnica de los establecimientos de salud de acuerdo al recurso humano, a la oferta de servicios que dan, pero la atención primaria es algo más filosófico, es algo más del sistema de salud per se, que se puede concebir en todos sus niveles de atención, ¿no? Atención en el primer, segundo, tercer nivel. En el primer nivel están los establecimientos de salud pequeños, los que le llamamos postas, centros de salud. Luego le siguen los hospitales, los policlínicos, ¿no? Y luego los institutos, los hospitales de mucho mayor complejidad, especializados, ¿no? Entonces, ahí hay algo que todavía pasan los años y sigue ese reto pendiente de reformular la concepción que se tiene de atención primaria. Y creo que es clave también para tener mayor precisión y propuestas mucho más concretas, claras y más eficientes, más sostenibles, ¿no? Ahora, ¿qué tan viables son las propuestas presentadas o sostenibles? Las consideraría entre media y moderada. Tenemos un sistema de salud fragmentado, duplicidad de funciones del MINSA, es salud, ¿no? Que atiende al 60% de la población es salud afiliada. Asimismo vemos inequidades regionales porque las regiones se han vuelto como burbujas. Y esto incluye obviamente sus problemas sanitarios, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud no tiene la rectoría que debería de tener dentro del interior del país. Esto no quiere decir que obviamente no tenga ninguna injerencia, pero no la injerencia necesaria, ¿no? La tienen los gobiernos regionales, etcétera. Y eso lleva a que se puedan dar muchas inequidades, brechas y quede aislado esto, ¿no? Por el tema de toma de decisiones, ejecución presupuestal, ¿no?
propuestas como la implementación de historias clínicas electrónicas y la construcción de 500 centros de atención primaria, otra vez la confusión de atención primaria con primer nivel de atención, cuentan con una gran brecha logística, ¿no? Como la interoperabilidad que existe, ¿no? La brecha digital rural con menos del 50% de cobertura en la Amazonía, ¿no? Con un fuerte requerimiento de financiamiento, sin fuentes claras. Se coincide mucho entre los candidatos con la telemedicina, la prevención de la anemia y el fortalecimiento de la atención primaria. Pero mientras que se tenga la brecha digital, mientras que no se tenga bien conceptualizado como país la atención primaria de la salud, que es siempre a lo que se apunta desde Alma Ata, no hay mucha viabilidad de estas propuestas, ¿no? Vemos también otro tema es el financiamiento, otro gran problema porque la meta es el 6% del PBI, ¿no? Los candidatos no mencionan nada al respecto de inversión en salud, de indicadores de impacto, cobertura, ¿no? Vemos el tema de polio y escaso seguimiento a las coberturas básicas, ¿no? De inmunización. Entonces, se toma muy a la ligera, por ejemplo, la polio tiene una meta muy clara. Si mal no recuerdo, es 95%. Si estás un punto menos, ya estás mal, ¿no? Y estamos bajo y sigue ahí, ¿no? Yo también deseo un país en el cual los más vulnerables tengan mayor acceso a salud. Obviamente es a lo que se apunta, en donde la Amazonía se tenga mayor accesibilidad, menores brechas, no solamente brechas de acceso geográfico, sino administrativo, cultural, ¿no? Pero ningún candidato pasa a una propuesta técnica, ¿no? Y obviamente, insisto, los candidatos no son médicos, ¿no? Pero tienen un equipo detrás, entonces tal vez el tiempo sea poco en el debate, pero también vemos los planes, ¿no? Vemos los planes, etcétera. Entonces es muy importante eso, ¿no? Porque en filosofía y en convicciones no nos podemos quedar, ¿no? Filosofías o convicciones claras, todas las tenemos, desde que somos buenos profesionales, etcétera, todas las tenemos. Quiero creer que por lo menos de la gente que conozco y de la que me rodeo, nadie desea un país con inequidades, con desigualdades, en donde solamente a 2 horas de avioneta por una gripe pueda fallecer un niño, y lo he vivido desde cerca en proyectos en los que he participado. Nadie desea un país así, pero no es solamente desearlo, sino cómo lo vas a hacer, y eso es lo que les falta a los candidatos. Quiero tomarlo de la manera más positiva y por lo menos creer que sí hay buena voluntad, pero en la buena voluntad no se puede quedar. Rodéate de un equipo que te dé herramientas técnicas de cómo se va a hacer, ¿no? Obviamente sabemos de que son 5 años, en 5 años pueden pasar muchas cosas, no es fácil asumir un cargo tan fuerte como una presidencia en un ministerio de salud, es muy cargado, pero por lo menos demuestra que conoces el contexto, ¿no? A eso más que todo me refiero, porque también va a depender mucho de cómo se defina durante el proceso o hasta que se asuma la presidencia quien la llegue a asumir, de tal vez dejar ya subsanado su equipo técnico o los ministerios, etcétera. Depende mucho de eso también, pero por lo menos demuestra que conoces, ¿no? Que manejas la data. Obviamente tampoco no se, todo se queda en datos. Nada en exceso es bueno, ni quedarse mucho en estar de tu oficina revisando estadísticas, sino estar en campo también. Pero tampoco es el otro extremo de solamente, insisto, buena voluntad, no. Buena voluntad todos las tenemos, creo que todos los peruanos la tenemos, pero las cosas son más allá. Mi mensaje final también sería invocar a la población a que dentro de lo que pueda se informe, y no quisiera hablar desde mi privilegio o desde mi perspectiva o el acceso a información, y con acceso a información no solamente me refiero a tener una laptop, etcétera, sino a la información que tal vez puedo yo revisar o ver, ¿no? Por haber estudiado salud pública, etcétera. No solamente me refiero a eso, sino desde que ven cualquier noticia, etcétera, ir detrás, ¿no? Ir tras el dato, no quedarse en el clickbait o la portada, ¿no? Sino ir detrás, ¿no? Dicen que tal candidato propone esto, entonces voto por él porque mira, qué interesante, ya, pero
ándate detrás cómo lo piensa hacer. Otro candidato tal vez pueda proponer lo mismo, pero sí te pueda demostrar cómo lo va a hacer o pueda tener una idea más concreta. Entonces, eso es súper importante. Informarse puede sonar muy a cliché o muy ya gastado, pero es muy importante, sobre todo en esta última etapa, leer mucho los antecedentes de los candidatos, leer mucho sus propuestas, el equipo técnico que hay detrás y también los antecedentes de estos equipos técnicos, ¿no? Para bien, ahora las redes, el YouTube, Instagram, etcétera, es una huella digital, como se le llama, muy potente, entonces eso ayuda, ¿no? Eso ayuda mucho a poder revisar y ver por quién vamos a votar, ¿no? Entonces esto es importante, bastante importante el mantenerse informados, ¿no? El tener un voto súper consciente, porque de eso depende, así lo veamos muy lejano, porque siento de que no debería de ser, pero que muchos de los peruanos sienten muy lejano o muy como, ya, gane quien gane igual, va a ser lo mismo para mí, pero no es tan así, porque desde que tienes que salir de tu casa y tomar el transporte público, desde que tienes que comprar pan, o si tienes carro, entonces el combustible, quieras o no, te va a afectar. En algún momento todo el mundo se va a enfermar, quieras o no, o sea, siempre, de todas maneras, va a afectar. Yo soy fiel creyente de que todo es político, ¿no? Todo es político, desde lo que vas a almorzar, todo el mundo va a hacer compras, hasta el más, por lo menos aquí en el Perú, hasta el más millonario del mundo va a sentir, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. Cuéntanos qué opinas sobre las propuestas de salud de los candidatos y qué aspectos crees que deberían previsar. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a nuestras audiocolumnas, además de documentos exclusivos uniéndote a nuestro Patreon en el link de la descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube con el botón unirse de aquí abajo.